Hoy nos sumergimos en un estudio que lanza una pregunta bastante directa. ¿Está el ministerio pastoral moderno en una especie de crisis? Y lo interesante es que este documento no solo lo afirma, sino que también traza un camino muy claro para su reforma y su renovación. Vamos a desgranarlo. Para empezar, el análisis nos pone delante un contraste brutal. Por un lado, la visión histórica del ministerio, una vocación de sacrificio, marcada por una responsabilidad, casi un temor, de cara a la eternidad. Y por otro lado, lo que vemos hoy con más frecuencia, una visión del ministerio como una profesión, donde lo que prima es ser relevante para la cultura y conseguir resultados que se puedan medir. El estudio no se anda con rodeos y usa un término potente, decadencia pastoral. Pero ojo, y esto es clave, no habla de una falta de habilidades o de que la gente no esté formada, habla de algo mucho más profundo, una decadencia moral y espiritual. La causa, según argumenta, es un exceso de pragmatismo, de buscar lo que funciona, que ha hecho que se pierda de vista el peso eterno de esta labor. Entonces, ¿de dónde viene este problema tan de fondo? Bueno, pues según este análisis, la raíz no está en los métodos o en las estrategias que se usan. El problema es un cambio total en la perspectiva, en la forma misma de entender qué es el ministerio. Y para recuperar esa perspectiva que se ha perdido, el estudio vuelve a este versículo, que es fundamental. La idea es increíblemente solemne. A ver, el rebaño, la congregación, no es del pastor, pertenece a Dios. Y el precio que se pagó fue literalmente su propia sangre. El valor es incalculable. Claro, esta idea lo cambia absolutamente todo. Si el rebaño es tan valioso y encima no es tuyo, entonces el rol del pastor no es el de un profesional que gestiona un producto, es el de un mayordomo. Su trabajo es administrar con la máxima diligencia algo sagrado que se le ha confiado. Vale, si hay que reformar algo, ¿por dónde se empieza? El estudio aquí es tajante, no deja lugar a dudas. La reforma empieza por el propio pastor, no por la iglesia, no por los programas. Porque el carácter del líder es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Y cuando el estudio habla de carácter, se refiere a cosas muy concretas, a estos requisitos bíblicos. Y no los presenta como ideales a los que aspirar, sino como cualidades morales que se tienen que poder ver. Ser irreprensible, tener dominio propio, son, por así decirlo, condiciones indispensables para un ministerio auténtico. Una vez que tenemos el carácter como base, pasamos a la acción. ¿Cuál es la tarea principal del pastor? Para ilustrarlo, el análisis nos pone sobre la mesa dos ejemplos históricos que son muy reveladores. Fijaos, aquí tenemos dos modelos que no podrían ser más diferentes en la forma. Richard Baxter, en el siglo XVII, iba casa por casa enseñando. John MacArthur, en nuestra época, se centra en la predicación desde el púlpito. Sus métodos son casi opuestos, pero lo que el análisis subraya es que su objetivo, su meta común, era exactamente la misma: alimentar y proteger a la congregación con una doctrina fiel. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, al motor de todo el argumento. La motivación. ¿Qué es lo que de verdad impulsa a un pastor? En el fondo, la pregunta es, ¿a quién se está intentando agradar? El análisis describe aquí un choque frontal de motivaciones. Por un lado, la motivación histórica, el temor de Dios, la conciencia de que un día habrá que rendir cuentas. Y por otro, la motivación contemporánea que se critica, esa obsesión por la relevancia cultural, por adaptarse a lo que pide el mercado espiritual. Entonces, ¿cómo se puede llevar a cabo esta reforma en la práctica? Pues el estudio lo resume en una hoja de ruta de 3 pasos muy claros. Primero, empezar por la santidad personal. Segundo, mantener una fidelidad bíblica estricta, sin concesiones. Y tercero, recuperar esa profunda conciencia de que el trabajo será evaluado al final. En resumen, la gran conclusión de este estudio es que la verdadera recuperación del ministerio pastoral no va a venir de nuevas técnicas o de estrategias de marketing. Vendrá, dice, de volver a 3 pilares de siempre: el temor de Dios, un carácter intachable y un compromiso con la doctrina que no se tambalee. Así que, al final de todo este recorrido, el análisis nos deja con una pregunta fundamental, una que se queda resonando. ¿El ministerio es una profesión que se aprende con técnicas o es más bien un carácter que se forja en el temor de Dios y en la fidelidad a su palabra? Ahí queda eso.